Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el fenómeno, la situación del hermano país de Bolivia, del país altiplánico, es un hecho que atraviesa a todos los peruanos, a todos los sudamericanos y latinoamericanos en general. Bolivia está enfrentando una crisis económica, el modelo de sustitución de importaciones que llevó adelante el gobierno del MAS ha entrado en crisis, se ha quedado sin dólares y todo hace indicar, todo hace prever que tarde o temprano vendrá el estallido, el ajuste obligatorio, impostergable, porque la economía tiene leyes de hierro. Hace unos años atrás, cuando Bolivia crecía entre 4 y 5 puntos, entre 4 3 puntos, los sectores del eje bolivariano en América del Sur solían ponerlo como un ejemplo de un modelo de sustitución de exportaciones, la nacionalización del gas, la presencia asfixiante del Estado en la inversión económica, pero una vez más las leyes de hierro de la economía vuelven a demostrarse palmariamente en Bolivia. El modelo de sustitución de exportaciones ha entrado en crisis. La nacionalización del gas lo que ha hecho es consumir los recursos del gas y no ha habido nuevas inversiones en exploración. Bolivia se está quedando sin gas, ya casi no puede cumplir sus obligaciones, las obligaciones contraídas con los países vecinos. Y hace unos meses atrás se conoció incluso que el Estado había tomado el control de los fondos de pensiones de los bolivianos. De- en fin, todos los males del estatismo, del colectivismo, empiezan a sumar en Bolivia y el ajuste o el estallido llegará. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Mauricio Ríos García, es un economista boliviano, economista de Bolivia. Él es editor de Macro Alertness, un informativo permanente de, de noticias económicas. Ha tenido la gentileza de aceptar y le decimos, buenas tardes, Mauricio, gracias por la conversación. Encantado haber aceptado la invitación, estimado Víctor, sobre todo habiendo escuchado la excelente introducción a nuestra conversación ahora. Gracias, Mauricio. Bueno, si te preguntara así en términos generales, ¿cuál es el estado de la economía de Bolivia? No hablemos de la política la conocemos muy bien. Hemos visto esta parodia de golpe de Estado, sabemos esta escenografía de disputa entre Luis Arce y Evo Morales, sabemos también que no hay una oposición, nos sobrecoge una oposición nítida y clara en Bolivia, pero hagamos una autopsia de la economía. ¿Cuál sería tu descripción en estos momentos? Bueno, hace exactamente 16 meses atrás hemos empezado una nueva etapa en el país que responde a un típico ciclo que nosotros, los economistas de la escuela austriaca, que es aquella escuela de pensamiento económico a la cual me adscribo y cuyo herramental teórico es el que aplico en todos mis análisis e investigaciones, y que no se explica más que por justamente lo que tú decías en un inicio, el inicio probablemente del colapso del modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, que le ha llamado Arce y Evo Morales y vamos, y el conjunto del movimiento al socialismo, que no es otra cosa más que la industrialización por sustitución de importaciones que ya buscaba la CEPAL aplicar en los años, entre los años 50, 60 y 70 por toda América Latina y que, como muy bien sabemos, terminó en absoluto desastre en los años 80, que denominamos como la década perdida de América Latina. Es exactamente la misma idea, solamente que con algunos factores agravantes. No voy a extender explicando de qué se han tratado los últimos 20 años necesariamente, porque necesitaríamos probablemente más tiempo en el programa, pero sí en esta última etapa. ¿Cuáles son las principales características de qué es lo que ha venido sucediendo en Bolivia en los últimos 16 meses de manera continua? Lo principal es la devaluación de la moneda nacional. Llevamos una devaluación acumulada de entre el 40 y 45%, que responde al mismo tiempo por
un ritmo de emisión monetaria que responde a casi el 20% solamente en el último año, para que se den una idea. Así que ya estamos comenzando a vivir el inicio de las consecuencias de esa devaluación monetaria, que es un incremento de precios. La gente suele asociar la inflación con el incremento de precios, pero el incremento de precios es consecuencia de la devaluación de la moneda nacional. De manera simultánea, como fruto de esta devaluación, no tenemos más reservas, sobre todo en dólares y en oro físico del Banco Central de Bolivia, y por tanto el Banco Central de Bolivia no tiene la capacidad para asistir al sistema bancario y financiero como prestamista de última instancia. Fruto de esto ha sido que hemos sido testigos a inicios del año pasado, de 2023, la caída de un banco que sí efectivamente operaba bajo riesgos que no hubieran sido posibles si no era justamente porque el Banco Central suprimía las tasas de interés crediticio a niveles extraordinariamente bajos, es decir, invitaba a los participantes en el mercado a tomar riesgos mucho mayores que de otra manera no serían posibles. Cayó este banco, el Banco Fácil, que era entre el cuarto y el quinto banco más grande de todo el sistema, para que la gente se vaya dando más o menos una idea. Y como cherry sobre la torta, tenemos escasez de combustibles también de manera permanente desde hace 16 meses, fruto de el pésimo manejo de la petrolera estatal y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que ya, cuya capacidad de producción fundamentalmente de gas ha impedido que tengamos combustibles en el país y que ahora nos veamos en la necesidad de importarlos. Al mismo tiempo, la gente debe saber que probablemente desde 1997, con el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el país subvenciona el consumo de hidrocarburos en el país. De mayor o menor medida, todos los gobiernos desde entonces han mantenido esta medida, hasta que ha sido insostenible. El gobierno de Evo Morales en 2010 intentó levantar esta medida o suspender esta medida, solo que de una manera verdaderamente torpe, y se pensaba que podía ser el causante de la caída en ese entonces ya del gobierno de Evo Morales. Entonces se echó para atrás y mantuvo la medida. Es probablemente algo muy similar a lo que estuvo viviendo el Ecuador en los últimos 4 o 5 años, probablemente. Si se quisiera hacer alguna comparación relativamente útil. Entonces, de un tiempo a esta parte, entre la necesidad de importar combustibles, importarlos pagándolos a precios internacionales, y al mismo tiempo tener que subvencionar el consumo de esos combustibles en el mercado interno, pues se nos ha abierto una brecha de déficit fiscal, que es el problema fundamental al que responde todo, de casi el 12% o de alrededor del 12% del Producto Interno Bruto acumulado además durante 10 años. Es decir, es extraordinariamente complicado el panorama. Y un dato más que me estaba olvidando, Víctor, con esto cierro, también tenemos una acumulación de deuda pública de alrededor del 81-82% en el país, con lo cual esto termina en la necesidad del país por conseguir financiamiento de manera urgente, y no lo vamos a conseguir ciertamente, mucho menos en los mercados internacionales, sino fuera por medio de repente del FMI. Bueno, hay una serie de mitos, pero es obvio que Bolivia no va a conseguir recursos. La descripción que tú haces es algo así como una bomba nuclear, ¿no? Que está a punto de ser detonada. Y si ahora la pobreza en Bolivia creo que llega al 35-39% de la población, si esa bomba nuclear detona, la pobreza se va a elevar sobre el 50, el 60%, como alguna vez pasó aquí en el Perú, cuando estalló el modelo de sustitución de importaciones. Entonces, Bolivia, para conseguir financiamiento, necesita ajustar, ordenar su economía del Fondo Monetario Internacional o de cualquier entidad. Pero en los países del eje bolivariano surgen algunas leyendas y me gustaría preguntarte esto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que China va a financiar a Bolivia, que digamos, la solución de los dólares pasa por asumir el yuan en el comercio internacional. Aunque te parezca mentira, esta era una leyenda muy presente en Puno, en el altiplano peruano, hermano de Bolivia. ¿Qué opinas? ¿Por dónde va el gobierno?
El gobierno aparentemente no va a hacer nada, o no quiere hacer nada hasta resolver el problema del poder, pero ¿cuál es tu impresión? Sí, nosotros venimos en Bolivia con el mismo cuento desde hace muchos años, Víctor. Es decir, se esperaba que, ya sabíamos desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, la medida de levantar la subvención o suspender la subvención al consumo de hidrocarburos en el país era necesaria y que eventualmente, tarde o temprano, se iba a tener que asumir. Pues ese tarde o temprano llegó y pasó y está aquí para quedarse, pero no se toma la medida. Hay otras formas en las que el gobierno ha estado buscando aliviar u oxigenar un poco la economía. Concretamente, en el ámbito de los hidrocarburos, ya ha habido un gasolinazo, como llamamos de manera coloquial acá. ¿De qué forma? No tocando necesariamente el precio por lo que uno paga, pero sí la calidad de aquel producto que uno paga con ese mismo precio, es decir, una devaluación. Ha habido ya lo que ha sucedido con la moneda nacional sin tocar el tipo de cambio oficial, nominal, ha sucedido lo mismo con los combustibles en el país. Es decir, nosotros pagamos lo mismo, pero por menor cantidad y por una calidad considerablemente menor a la que teníamos de repente hace año y medio o dos en el país y durante, qué sé yo, los últimos 20 años de repente. Esa es la forma en la que el gobierno ha estado tratando de aliviar un poco el bolsillo de la gente, pero eventualmente, como decíamos también desde un principio, no hay ninguna alternativa. No hay financiamiento, es decir, no va a haber ni siquiera la forma de seguir engañando a la gente con un gasolinazo oculto o tratando de decir a la gente que realmente hay dólares en el sistema bancario y financiero cuando sabemos perfectamente que no hay, porque el gobierno se los ha gastado literalmente. Y encima ahora está echando mano, aunque de manera indirecta y por medio de arquitecturas financieras relativamente sofisticadas, de los fondos de pensiones, de las AFPs que nosotros tenemos acá, es decir, del sistema de capitalización individual de largo plazo de la gente. Es decir, el panorama es verdaderamente desastroso y lo único a lo que está apuntando el gobierno es a comprar tiempo para de repente alcanzar a las elecciones relativamente indemne de agosto, si no me equivoco, del próximo año. Es decir, estamos a alrededor de 11 meses de las elecciones generales. Entonces, se le va contando a la gente o se va estableciendo o instalando una narrativa de que la salida estaría por justamente un préstamo, un gran préstamo de la China en yuanes de repente, o que de repente hiciéramos um, algún acuerdo con la China de la misma forma que Argentina lo hizo, el famoso swap de deuda. No es tan fácil. En todo caso, ya hubiera sucedido y no hubiéramos llegado a un momento No, tan y complicado como el de ahora. además, Mauricio, China es un país de capitalismo de Estado, de partido único, pero económicamente se mueve con mucho pragmatismo. China también tiene una deuda interna terrible y no está para estas estrategias políticas de clientela que una vez hizo Venezuela con los países bolivarianos, ¿no? Correcto, exactamente. Bueno, la China ahora mismo está en serios problemas también desde hace un tiempo. Parece haber pinchado la burbuja inmobiliaria que tanta gente advirtió durante tanto tiempo y ahora mismo están en un proceso deflacionario muy fuerte, es decir, de la corrección estructural de aquellos problemas que había ido cebando durante demasiado tiempo, aplicando justamente un modelo demasiado similar, por no decir que el mismo de industrialización por sustitución de importaciones, justamente, ¿no? Ujú. Entonces, los chinos justamente necesitan también dólares. Eh, y bueno, lamentablemente por muchos esfuerzos que haya hecho el gobierno de Bolivia en los últimos meses o en el último año y medio para que lleguen grandes bancos chinos para invertir en el país y concedan créditos denominados en yuanes y demás, o que la gente comience de repente a comerciar solamente con la China a cambio de utilizar solamente yuanes, pues ha sido solamente una historia que ha durado mucho tiempo. Aquí mejor que en ningún otro lugar, justamente por la experiencia que tuvimos probablemente con la década perdida de América Latina y nuestra propia década perdida en los años 80, sabemos lo valioso que es el dólar en este contexto, a pesar de que durante el auge artificial previo que nosotros vivimos, fuimos inducidos a sobreendeudarnos en bolivianos también, abarataron extraordinariamente el crédito denominado en bolivianos para nacionalizar justamente la moneda. No voy a extender en esto, pero
eh, se ha administrado la moneda nacional de la misma forma que se ha administrado YPFB. El Banco Central ha administrado el boliviano de la misma forma que YPFB ha administrado la producción de gas en el país, de la misma forma desastrosa o incluso más. Entonces ahora solamente estamos empezando a vivir este problema que es permanente, de largo plazo y que va a durar tanto tiempo como ha durado previamente el Ahora, auge artificial. si te preguntara, ¿es posible que Bolivia se sostenga todo este tiempo hasta las elecciones generales de agosto? No hay dólares, el combustible está caro. Parece Venezuela en su capítulo inicial, ¿no? Antes de estallar, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, los primeros signos era, había menos combustible, ¿no? Menos combustible, ¿no? Este, ¿Tú crees que la economía boliviana se puede sostener, puede aguantar, puede, no sé cómo llamarlo, puede tramitar la crisis hasta las elecciones de agosto del próximo año o algo va a pasar? Yo creo que eso no lo sabe ni el propio gobierno. Hay muchos hitos que se ha tratado de instalar en términos de análisis y gente muy inteligente en esta materia, pero es imposible hacer futurología como nosotros muy bien sabemos. No lo sé. En todo caso, yo solía en todo caso decirles a mis clientes casi de manera desesperada que el auge que estábamos viviendo no era sostenible y que podía terminar en cualquier momento. Sucedió mucho después de lo que me hubiera imaginado, probablemente un par de años más tarde. Tampoco traté de hacer futurología en ese entonces, pero ya es suficiente con lo que estamos viviendo en los últimos 16 meses como para que la gente empiece a tomar medidas defensivas en vez de esperar que algún evento se convierta en un hito como el de las elecciones, como para poder sacar un poco la cabeza por encima de la superficie del agua y respirar, ¿no es cierto? Entonces, no lo sé, honestamente no lo sé. Yo creo que el mismo gobierno no sabe. Aquí tal vez habría un poco más de previsibilidad si esto se tratara solamente de una serie de errores de manejo macroeconómico. Pero esto también responde a una crisis de orden, de falta de institucionalidad democrática en el país. En Bolivia no tenemos Estado de Derecho hace mucho tiempo. Probablemente en los últimos 20 años no ha habido Estado de Derecho en el país. No hay separación y equilibrio de poderes a los que respondería una democracia liberal sólida. Eso de repente brindaría un poco más de garantías para los propios chinos, y no solamente para la ciudadanía boliviana, desde luego, sino para los propios chinos, para el gobierno chino o para cualquier otro inversionista grande de capital privado internacional que viera de repente alguna oportunidad de inversión de largo plazo en el país, en el mismo sector de hidrocarburos, pero no existe ninguna garantía de ningún tipo, no existe previsibilidad en el país, no se sabe qué va a suceder de aquí a 2 semanas, no sabemos en cuánto va a estar cotizando el dólar, no sabemos si existe la posibilidad de acopiar o reunir diésel para poder producir, sobre todo en el oriente del país, que es un polo de desarrollo, sobre todo del sector no tradicional, muy importante en el país, que provee de manera muy importante alimentos al resto del país. Entonces, es imposible. Mira, si tú me dices si existe la posibilidad de que el gobierno se salve el pellejo y de un agravamiento significativo de la crisis de aquí a un año, es imposible, imposible. Ellos mismos no lo saben. Ahora, digamos, cuando uno compara, por ejemplo, a veces no es justo ni correcto comparar, pero a veces es necesario comparar. Cuando uno compara el tamaño de la economía del Perú con el tamaño de la economía de Bolivia, la economía de Bolivia creo que llega a ser un tercio de la economía peruana, ¿no? Claro, tiene un PBI per cápita más alto porque su población es un tercio también de la población peruana, ¿no? Pero, digamos, sube en PBI per cápita. Pero el tamaño del territorio de Bolivia es exactamente casi el tamaño del territorio del Perú, con una diferencia, la costa, ¿no es cierto? La costa que seguramente. En ese contexto, digamos, si yo te preguntara, ¿qué tiene que hacer Bolivia? ¿No es cierto? Si yo fuera, pues, si yo estuviera en el MAS,
y tuviera un criterio de racionalidad, diría, Bolivia va a ser una pequeña China en el altiplano. Ya pues, ¿no es cierto? ¿No? Una pequeña China. Pero, digamos, eh, pero eso no está en la cabeza de la gente, es más, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera ese pragmatismo económico. Pero si te preguntara, ¿qué tiene que hacer Bolivia para reencontrarse con un proyecto del futuro? Has hablado del Estado de Derecho, pero hay otras reformas, ¿no? De regulación de precios, mercado. No sé, explícanos, porque Bolivia está llamado a ser un gran país por sus recursos, por su ubicación, en fin. Sí, vamos, estoy de acuerdo, pero debido al desafío que nos está planteando ahora mismo la situación en esta, es que lo que se requiere en el país es bastante más que medidas simplemente tecnocráticas, es decir, de ajuste por acá, de ajuste por allá y de recetas. Es decir, lo que tiene que hacer Bolivia es recuperar el respeto por los derechos individuales de propiedad privada, con todo lo que eso implica. A mi humilde parecer, entre otras cosas, lo que hay que hacer es terminar de sepultar el fraude que constituye en realidad el mayor fraude político e intelectual de toda la historia de este país, que es el Estado plurinacional y su constitución fraudulenta, que es legal y fue ilegítimamente aprobada. Para que la gente me entienda, de repente se acordará la gente de que entre 2006 y 2007 se celebró una asamblea constituyente acá. Durante un año esa asamblea no había redactado un solo artículo de la nueva constitución. Apareció, bueno, se extendió, se negoció la extensión del plazo de entrega de este documento y apareció un documento de la nada, presumiblemente redactado por un grupo de consultores españoles del Partido Socialista Obrero Español. No lo puedo confirmar, pero eso es lo que se dice. Podría decir algunas cosas más, pero no las puedo afirmar con suficiente aplomo. Y al mismo tiempo, parte de esa constitución o parte del proceso de aprobación fue la aprobación a mano alzada en ausencia de la oposición en un cuartel militar de Oruro, o al menos cerca. Después fue negociada con la oposición en La Paz, fue aprobada al mismo tiempo en el legislativo con el cerco de huestes llamadas por el movimiento al socialismo para amenazar o que estaban en vigilia para que aprobaran lo que ellos querían. Es decir, todo fue por la fuerza y para empezar todo el proceso fue manipulado por el propio presidente de entonces, Carlos Mesa, en el 2004, manipulando un artículo de la Constitución que eventualmente le permitiría a gobiernos posteriores llamar a referéndums, a asambleas constituyentes y demás, vamos. Pero habría que terminar con todo ese proceso ilegítimo y fraudulento en el país, pero con el objetivo justamente de, nuevamente, respetar los derechos individuales de propiedad privada, respetar la tradición, la amplia tradición de una democracia liberal, no solamente en el país, sino en toda la región. No hay otra forma. Y el desafío que eso implica es enorme, Víctor, es enorme. No es solamente como muchos me suelen preguntar de cómo, qué medida podemos tomar para poder recuperar el nivel de reservas del Banco Central y que haya nuevamente dólares en el país. Pues el problema que ahora vivimos, la falta de dólares, no es simplemente un mal manejo del Banco Central, sino de una serie de errores, de destrucción de la institucionalidad democrática, de ahuyentar, vamos, de una narrativa enormemente fraudulenta y, como digo, que constituye un fraude, una estafa intelectual de proporciones siderales en el ámbito político e intelectual que no se había visto antes en este país, sino de repente comparada a la revolución del 52, del 9 de abril de 1952 del movimiento nacionalista revolucionario en el país. Pues a eso nos enfrentamos, a la necesidad eh, eh, de ver una salida de largo plazo con reformas muy ambiciosas en el país, con miras a de repente aquí cómo crecemos los próximos 30 años, no cómo solucionamos apenas el problema que se considera solamente en la balanza de pagos en el país, o de repente si liberamos un poco las exportaciones, salvamos el problema no solamente al gobierno, sino al país, ¿no? Entonces, tienen que haber reformas muy ambiciosas. Pero me llevabas a mencionar algunas cosas un poco más concretas. Sabes, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene toda América Latina es el hecho de que el Estado sea el dueño del subsuelo
Por ejemplo, en el caso, si uno encuentra oro en el subsuelo, pues el Estado es el dueño de ese oro. Si uno encuentra gas, si encuentra petróleo, si encuentra minerales, si encuentra litio de repente en el subsuelo, el dueño es el Estado, es un robo y esto sucede al menos desde la corona. Nos hemos deshecho del yugo de la corona española de repente, pero ha sido sustituida simplemente por uno tras otro gobierno con la misma práctica perversa en el país. Entonces, lo que habría que hacer es privatizar el subsuelo y en realidad los recursos naturales nuevamente para no confiárselos nunca más a ningún gobierno como el del movimiento al socialismo o ningún otro, ni de izquierda, ni de derecha, ni arriba, ni abajo, porque ya vemos cuáles han sido las consecuencias. Hemos dilapidado y hemos perdido una de las mayores oportunidades de nuestra historia cuando el barril de petróleo llegó a cotizar a $142 hace solamente unos años. Y pues ahora estamos comenzando apenas a vivir las consecuencias de ese problema. Entonces, si hablo de aspirar a reformas estructurales ambiciosas, pues podríamos empezar por ahí. Interesante propuesta, ¿no? Es decir, reducir el margen de maniobra de este ogro filantrópico del que hablaba Paz, ¿no? Octavio Paz. Ahora, me gustaría plantearte un tema final, ¿no? O sea, un poco para los televidentes nos ven en Perú, en América Latina, ¿no? En este interesante diálogo, Mauricio. Eh, ¿Por qué la oposición en Bolivia está tan debilitada? O no sé si la pregunta sea correcta, ¿por qué no hay oposición en Bolivia? Se está cayendo el proyecto del MAS y debería surgir una oposición democrática. Entre otras cosas porque el propio movimiento al socialismo se ha encargado de que así sea. Tenemos, ya no tengo la figura exacta, pero son casi 300 exiliados políticos que tenemos en el exterior. Entre ellos hay notables, personajes notables de la política del pasado y de la mal llamada larga noche neoliberal en el país, que destacan mucho y hacen análisis permanente de lo que sucede en el país y además se atreven también a ofrecer no solamente diagnósticos, sino prescripciones sobre lo que es y con los que en muchos casos coincidimos en esto de que se deben realizar reformas ambiciosas y sepultar, entre otras cosas, el Estado plurinacional. Pero al mismo tiempo, porque carecen de formación teórico-política, no responden a una doctrina, simplemente se convierten en relatores de lo que sucede, relatores de la coyuntura, reaccionan a lo que sucede, no son capaces de anticiparse a lo que pretende el gobierno del movimiento al socialismo. Responde a muchos factores, ¿sabes? Pero fundamentalmente porque el país no tiene institucionalidad democrática, porque la gente no se forma, porque cree que ser parlamentario de repente es simplemente ser contestatario y elaborar leyes cuantas más sea posible mejor. Y pues nada más alejado de la realidad. Pero responde a varios factores y mencionaría solamente esos tres. Falta de formación, porque el gobierno se ha encargado, porque el movimiento del socialismo se ha encargado de que así sea y porque vivimos una fantasía disfrazada de Estado plurinacional que, insisto, no es más que una estafa política e intelectual de proporciones siderales. De acuerdo, Mauricio, te agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este análisis y bueno, que este diálogo sea el inicio de una serie de diálogos que tengamos en el transcurso del tiempo. Tenemos que conocer de cerca la realidad de Bolivia, país hermano. Perú y Bolivia son dos países unidos por una misma historia, por una misma tradición y te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, Mauricio. El agradecido soy yo, atento a un nuevo llamado, un nuevo contacto. Muchas gracias por las inteligentes preguntas y pues estoy atento a un nuevo contacto. Un saludo y gracias. No, gracias, Mauricio, gracias a ti y así será. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.